Bueno, yo quisiera saber su percepción acerca del origen de la violencia en Colombia en principio. Bueno, el conflicto que tenemos en Colombia es un conflicto armado de larga duración, que tiene sus orígenes básicamente en dos problemáticas, así ha sido admitido. Una es la concentración violenta de la tierra y el otro es el problema de la ausencia de democracia y de las libertades políticas. Así que desde ese punto de vista tenemos un conflicto con raíces sociales, económicas y políticas, y la demostración de que eso es así es que ha durado tanto tiempo, no ha podido por la vía militar ser resuelto, porque requiere de soluciones de carácter social político. ¿Cómo se podría, o cuál es la característica de la élite colombiana? Bueno, aquí tenemos en un periodo tan largo de tiempo unas configuraciones diferentes. Tenemos un sector muy ligado a la propiedad de la tierra, un sector que está compuesto por terratenientes tradicionales, ganaderos, que hacen un uso especulativo de la tierra y de la propiedad inmobiliaria. Pero también tenemos sectores más recientes, muy ligados al empresariado agroindustrial, al cultivo de palma, de lo que se llaman los agrocombustibles, que están ligados también a las grandes transnacionales de la agroindustria. Un sector industrial muy incipiente, pero que tiene un peso específico, está compuesto por el sindicato antioqueño y por algunos industriales como el señor Ardila Lule y también como el señor Sarmiento Angulo, más asociado también al sector financiero, y sectores que tienen que ver con distintos niveles de esa industria y de ese sector financiero, sectores que han mantenido el poder durante toda la historia republicana, bien sea por la vía de un uso de los pactos políticos de élite, a través de lo que se ha llamado el Frente Nacionalismo, es decir, de la conciliación de intereses para mantener y profundizar ese poder, o a través del uso de la fuerza. Digamos, parte de ese uso es el propio conflicto armado, o también la persecución y represión de movimientos sociales y partidos políticos de oposición. En el curso del periodo de la violencia de los años 50 hasta los años 80 incluso, ¿esa élite ha tenido algún tipo de evolución, ha tenido algún tipo de cambio? Entre la época de la violencia y los años 80 efectivamente se dieron cambios que vienen de atrás, como lo decía, a un sector terrateniente tradicional se ha sumado un sector que poco a poco ha ido asociándose con la agroindustria y también se ha ido asociando con el extractivismo de tierras, el extractivismo minero, ¿no? E igual ha venido surgiendo un sector cada vez más importante, que es el sector financiero, eso en términos económicos. Así que en ese lapso de tiempo sí se han dado algunos cambios. Casi siempre le atribuyen aspectos negativos a la élite colombiana. ¿Cuáles, desde su punto de vista, cuáles son los aspectos positivos y negativos de esa élite colombiana? Bueno, no, yo diría que esencialmente aquí el problema es que la élite, como su nombre lo indica, es el sector rector, dirigente del país, el que ha determinado el curso de la nación por su poder económico, político, militar. Y efectivamente esas élites no han permitido que se den en Colombia los cambios básicos de lo que podría ser un modelo democrático y con una mínima justicia social. Es decir, por supuesto esas élites han abogado por el capitalismo, por el neoliberalismo, pero a diferencia de otras en el mundo y en el continente,
no ha hecho una serie de reformas que permitan que ese modelo se desarrolle de una manera menos agresiva, con menos costos sociales, con menos derramamiento de sangre, en el caso de un país con los índices de violencia como el que tiene Colombia. Es una élite que ha impedido una reforma agraria mínima, que ha impedido una reforma democrática de división de poderes, de participación de sectores de oposición en condiciones mínimamente democráticas, que ha impulsado toda clase de métodos violentos, entre esos la creación del paramilitarismo, el destinar las fuerzas militares a acciones que violan los derechos humanos, el entrar en pactos con el narcotráfico, por ejemplo. Pero también una élite que ha negado una reforma educativa que permita el acceso, como ha ocurrido en otros países del continente democrático, a todos los sectores, a una educación con cobertura y calidad, que ha negado la posibilidad de una reforma de ciertos aspectos de la economía urbana, que den participación a sectores que han sido excluidos, que no ha permitido que las ciudades se desarrollen de manera armónica, en fin. Por lo general las élites crean alianzas con grupos de poder o con grupos violentos. En Colombia se han dado ese tipo de alianzas. Bueno, sin lugar a dudas. En primer lugar, las élites colombianas han estado muy ligadas a los intereses transnacionales. Han sido perfectamente funcionales a todos los designios que han venido desde Washington, en términos económicos, en términos políticos. Ha hecho parte de la geoestrategia de Estados Unidos en América, o en las Américas. Siempre ha sido un país, Colombia, que ha sido utilizado como laboratorio de estrategias militares, de estrategias económicas, profundamente lesivas para la soberanía, para la integración de nuestro continente. Así que ahí hay una especie de imbricación orgánica de las élites colombianas con las élites internacionales, tanto de Estados Unidos como de Europa. Hay que decir que con ciertos países como el Reino Unido, como Francia, como Alemania, Colombia ha tenido relaciones, repito, muy funcionales. Igual con los centros de poder de esa comunidad internacional, Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, todos aquellos clubes o instancias que han delineado estas políticas de las que estamos hablando. Ahora, en el plano interno hay que llamar la atención sobre lo que decía anteriormente, esa capacidad que tienen las élites de pactar sus diferencias en determinado momento, lo que se llama el frente nacionalismo en Colombia. El momento en que se ve que hay una crisis profunda, en que hay divisiones muy serias en esas cumbres o en esa cúpula de la dirección de los asuntos políticos y económicos, las élites han tendido rápidamente a pactar sus diferencias para prolongar el modelo. Y por supuesto, no han vacilado en hacer toda clase de alianzas, así esas alianzas tengan un carácter dudoso o abiertamente criminal, con sectores del narcotráfico, con el crimen organizado, con los paramilitares. En vista de ese tipo de alianzas también se dan ciertas cooptaciones o las élites se alimentan de ciertos grupos y los asimilan. Eso se ha dado aquí en Colombia de los Sí, bandoleros. yo he hecho mucho énfasis en el poder que tiene la élite de enfrentar de manera violenta y con métodos que incluso podríamos llamar criminales a los movimientos sociales o a las fuerzas que buscan una transformación, pero habría también que hacer énfasis en que esas élites han desarrollado una capacidad de seducción y de incorporación de sectores que se le oponen, se oponen al modelo y se oponen a la lógica del desarrollo de ese modelo. Y entonces en la historia del país hemos visto cómo se crean organizaciones
organismos, instancias, que permiten vehicular ese tipo de asimilaciones. Lo hemos visto en el mundo sindical, lo hemos visto en las luchas del movimiento agrario, en las luchas del movimiento indígena. La idea de crear una especie de sociedad civil paralela a través de organismos que son, repito, fachada de intereses y que se disputan la legitimidad y el espacio con los movimientos auténticamente legítimos y representativos de sectores sociales. Eso en el mundo sindical ha sido una constante. Surge una central obrera, se crea inmediatamente otra. En el mundo campesino igual, surge una iniciativa campesina fuerte, inmediatamente el gobierno crea una organización paralela. Pero también con los líderes. Hemos visto que figuras muy destacadas de la izquierda que han llegado a tener pues, repercusión, influencia, han sido rápidamente cooptados cuando esa es la posibilidad que se les ha presentado a la maquinaria oficial y a la maquinaria estatal y a la maquinaria empresarial. Esos grupos a veces son externos, ¿no? Pero muchas de las veces son creados por las mismas élites. ¿Qué implicaciones, o fortalecidos por las élites, qué implicaciones ha tenido la élite en la conformación de grupos como los bandoleros o como las autodefensas campesinas o como el paramilitarismo? Bueno, todas, digamos, el paramilitarismo, para ponerlo todo bajo una misma rúbrica, es una creación de los sectores de poder. No es cierto que haya sido una reacción espontánea y anárquica a la violencia guerrillera. En algunas regiones puede haberse presentado de una manera, digamos, espontánea, pero en realidad el paramilitarismo ha sido una estrategia de poder, cuyas fórmulas iniciales están contenidas en documentos del Pentágono estadounidense y están consagrados en leyes. Esto no es una invención, leyes que fueron creadas, disposiciones legales con el fin de fortalecer el paramilitarismo. Así que es una ficción pensar que el paramilitarismo es una estructura que se dio de manera silvestre, natural y silvestre en el paisaje de las confrontaciones políticas y sociales en Colombia. Las élites tienden a cambiar en el curso de los años, pero entre el periodo de la violencia desde los años 40, si bien la violencia viene de mucho más atrás también, ¿cuáles serían los representantes o las familias representantes de esas élites en Colombia? Bueno, tenemos varias. Creo que esos son nombres que no son conocidos. Hay una serie de familias que han gobernado este país, tienen un mismo apellido, los Gómez, los Santos, los Lleras, en fin, los Pastrana. Esa es la expresión política de esas élites. Ahora, hay sectores emergentes que le disputan hoy en día a digamos, a ese grupo de poder tradicional el espacio. Hemos visto el surgimiento de líderes regionales, por ejemplo César Gaviria, los Gaviria, el caso de los Uribe Vélez. Son sectores que emergen en la vida del país. ¿Tinto? Sí, está bien, gracias. Y que le disputan a las élites tradicionales esos espacios. Volviendo a este tema de los grupos de violencia, los bandoleros, las autodefensas campesinas, los paramilitares, ¿cuáles serían o cuáles fueron las motivaciones de esos grupos para entrar en esa escala de violencia? Bueno, digamos, yo decía que hay una rúbrica común que es paramilitarismo, pero tendríamos que hacer diferencias históricas. En un momento determinado, el paramilitarismo surgió como una expresión de una lucha entre partidos políticos y entre élites terratenientes y citadinas.
fue utilizado como una expresión más rural, mucho más perteneciente a ese primer ciclo de violencia. Ahora tenemos la conformación durante la década de los años 90 y el comienzo de este siglo de un ejército paramilitar con funciones muy específicas en la lucha contra insurgentes, pero también en la colonización de territorios, en el control territorial, en la eliminación de la oposición política. Así que habría que estudiar cada uno de esos fenómenos en su contexto histórico particular. Hay situaciones, bueno, paradójicas o extrañas en la historia, como el hecho de que puedan, digamos, resultar beneficios o perjuicios del surgimiento de determinados grupos. ¿Usted cree que hayan resultado algún tipo de beneficios del surgimiento del paramilitarismo, de los bandoleros? Bueno, repito, no hay que mezclarlo todo, no todo es lo mismo. Si hablamos del paramilitarismo en esta última fase, está claramente determinado que el paramilitarismo sirvió para una gigantesca operación de acumulación de tierras y que en las últimas 2 décadas se produjo lo que se ha llamado una contrarreforma agraria, que es una expresión un poco paradójica porque en Colombia no ha habido reforma agraria, más bien una antirreforma agraria en la que efectivamente se logró mediante la violencia, mediante el control territorial, prácticamente colonizar millones, 5 o 6 millones de hectáreas de tierra. Debo decir que él no quiso tomar punto. ¿Cómo evolucionaron estos grupos de violencia desde los años 50? Bueno, a mi modo de ver, hay que distinguir claramente estos 2 momentos de la violencia y del conflicto armado en Colombia. En la década del 40, 50, se produjo un enfrentamiento con relación a ciertas zonas de colonización cafetera y de una serie de tierras que estaban en el centro de la geografía nacional, las laderas de las cordilleras. A partir del año 64-65 en Colombia comienza una nueva fase de esta situación con el surgimiento de las guerrillas. En un momento determinado, esto que se ha llamado el bandolerismo o los pájaros han sido estructuras que se utilizaron para librar esa lucha contra sectores campesinos que estaban en el centro del país. Después de los años 60 aparece un nuevo paramilitarismo que tiene un entronque y una articulación con un ejército y con unas fuerzas militares que están metidas en el conflicto armado y que tienen unas funciones que ya aquí he descrito como algo pues particular. ¿Puede existir una asimilación incluso de parte del ejército de estos grupos, o estos grupos han penetrado al Estado digamos desde los años 50? Bueno, a mí esa figura de que el paramilitarismo infiltró al Estado me ha producido siempre muchas dudas. El paramilitarismo ha sido funcional a ciertos comportamientos decididos desde el Estado. En alguna oportunidad un fiscal general de la Nación decía en Colombia que aquí había que poner en duda si eran los paramilitares los que habían utilizado a los políticos y más bien pensar si eran los políticos los que habían utilizado a los paramilitares. Entonces, ahí hay una relación que yo considero es el Estado como organismo, como estructura, es el que crea a los paramilitares y el que utiliza a los paramilitares en función de ciertas estrategias de poder.